existencia lúcida. He pasado por otros tránsitos para poder nombrarme. Y tengo también 38 años como la Doménica. Soy lesbiana urbana. Trabajadora social. Y eso. Y estoy acá súper contenta de la invitación y estar con chiquillas. También eres Ali. Y también soy Ali. Dos cosas en común. Tres. Rapera. Y rapera 4. Incursionando en el meme, menístico. Eso viste, estamos ¿Ves? bien como Sí. Bueno, yo voy a hablar y comentar con usted, en realidad compartir las lecturas que he ido haciendo respecto a las mujeres situadas principalmente en la alta y baja edad media, ¿ya? Son lecturas que me ha facilitado el feminismo de la diferencia sexual, principalmente de Duoda, ¿ya? Y de, ¿cómo se llama la revista de las italianas? Diótima, ¿ya? Con Luisa Muraro, María Milagros Rivera, Luisa Muraro, la librería de mujeres de Milán, que son las pensadoras de la diferencia sexual. Y también con los análisis y las conversaciones que están siempre muy bien nutridas con la Andrea Franovich y con las chiquillas con las que comparto actuancia política de feministas lúcidas. Lo que voy a compartir hoy brevemente lo he llamado resistencia milenaria de las mujeres al patriarcado y al régimen heterosexual. Bueno, para escribir este texto y como todos los escritos que me he ido atreviendo también a realizar y escribir, y esa es una invitación que creo que el feminismo y la teoría feminista y sobre todo el pensamiento que sale de las mujeres, que está necesariamente ligada a nuestra experiencia, es la invitación que cada mujer tiene que hacer consigo misma, es atreverse a escribir y a poner en palabra escrita, sus experiencias. Entonces, estos son resultados de estas cosas. Para escribir este texto ha sido necesario saber que soy una mujer, con todo lo que implica serlo en una cultura que nos odia. Aún más, ser una mujer lesbiana. Para mí, esto ha tomado un rumbo impensado. Puedo decir que hay un antes y un después, puesto que me hice lesbiana a los 24 años, sin saber ni conocer nada acerca de lo que significaba ser una mujer, y menos aún una lesbiana con conciencia feminista. Es decir, seguía interpretando el mundo y mi vida desde los códigos patriarcales en el que toda mujer es educada. Eso incluye la asquerosa misoginia con la que nos vemos a nosotras mismas y a las otras mujeres, circunscrita por tanto a la imposición del modelo heterosexual, pese a ser una mujer que tenía relaciones sexuales con otra mujer. ¿Podría acaso haber llegado a descubrir la existencia lesbiana y la genealogía femenina a través de este odio naturalizado a nosotras mismas, negando mi ser mujer y explicando mi sexualidad a través del modelo romántico amoroso heterosexual? Ni siquiera sospechaba que este mundo era de los hombres, con su régimen del uno. Todo lo que alcanzaba a ver era un sistema social injusto, donde yo había tenido que ir acomodándome desde niña para no ser discriminada o excluida. Así, inserta aún en el régimen de la heterosexualidad obligatoria, seguía buscando la aprobación masculina. Sobre todo como hija de la igualdad, era necesaria la de aquellos maestros que me transmitían su conocimiento, es decir, el androcéntrico, y vivía ocupando las herramientas del amo para sobrevivir como mujer lesbiana.
Por eso ahora entiendo perfectamente cuando escuché por primera vez a la Andrea Franulich en el año 2012, en un encuentro feminista en Valparaíso, decir la frase: no basta con ser lesbiana. Eso literalmente me dejó en shock. Por eso precisamente, y hoy lo puedo decir, se trata de que la teoría feminista o el conocimiento producido por las mujeres no se puede separar de la experiencia. Y es por esto que a través del feminismo radical de la diferencia, y no de otros que alguna vez leí, he podido iniciar un trayecto de resignificación de este cuerpo, de este cuerpecito mío. Y de su potencialidad creadora de simbólico propio. Para ello se requieren al menos dos cosas que María Milagros Rivera transmite en sus textos. Es que se requiere y se necesita reconocer que la historia es la historia de las mujeres, indistintamente sean ellas de la realeza, blancas, europeas, negras o pobres. Puesto que tener un sesgo centrado, ya sea en la clase o en la raza, también es tremendamente patriarcal, puesto que han sido ellos, los hombres, los que han creado estas subordinaciones y categorías para dividirnos y dominarnos. La historia no solo la hacen los pueblos o los movimientos sociales, sin negar por supuesto su importancia, pero para nosotras es fundamental saber que las mujeres, pese a todas estas diferencias e imposiciones y dogmas del patriarcado y sus instituciones, son ellas, las ricas o las pobres, las que han resistido y rechazado los mandatos de la feminidad patriarcal y los roles adscritos a cada época. Lo interesante es saber cómo y a través de qué prácticas lo hicieron, y cómo muchas de estas estrategias de sobrevivencia son reveladoras para todas las que en el siglo XXI lo seguimos haciendo. Como por ejemplo una Christine de Pizan, que en el siglo XIV, ganándose la vida como escritora y refutando las ideas de los misóginos de su época, piensa una ciudad de las damas. ¿Para qué? Lo piensa como un espacio donde los hombres ya no podrían dañar a las mujeres. O una Woolf, a principios del siglo XX, hablándole a las mujeres en un colegio sobre la importancia de tener un cuarto propio y tener genealogía. De la misma forma, la lúcida Adrienne Rich, en los años 80, escribe sobre la heterosexualidad obligatoria, entendiéndola como la convivencia forzada de las mujeres con los hombres, y que se ejecuta a través del matrimonio, y que mujeres de la antropología han también llamado el sistema de parentesco. En este punto quiero ser muy clara al señalar que esta imposición está sostenida en el control y la subordinación de las mujeres y nuestros cuerpos. Y como todo en el patriarcado es deformado y tergiversado, algunas autoras y autores utilizan el concepto de heterosexualidad obligatoria de manera errónea y para el consuelo de los hombres, quitándole el potencial político a este texto, decir que a ellos, igual que las mujeres, padecen dentro del patriarcado con los mandatos de género. Si Rich escribió la heterosexualidad obligatoria, lo hace precisamente porque ella se sale de la heterosexualidad, toma conciencia de su ser mujer en el mundo y de haber estado participando en el mundo de los hombres, sobre todo en la escritura. Lo hace también para dar cuenta cómo la existencia lesbiana es borrada y silenciada, incluso por las feministas. Por consiguiente, no se puede entender la heterosexualidad obligatoria sin este análisis político, puesto que el énfasis está fundamentalmente en dar a conocer que este régimen político interviene en los lazos entre las mujeres, principalmente los eróticos. Asimismo, la heterosexualidad, como la maternidad, dice Rich,
son instituciones políticas del patriarcado. Por ende, funcionan afianzados para regular las relaciones sociales y productivas organizadas mediante los roles de género. De esta manera, las mujeres quedaríamos confinadas a vivir recluidas en un modelo sexual masculino que Carla Lonzi analiza en La mujer clitórica y mujer vaginal. Por tanto, las relaciones eróticas entre mujeres van quedando a la sombra, sin voz y palabra, incluso en los estudios feministas o los estudios de la mujer. Por ello, para nosotras, las mujeres, las lesbianas, es tan importante saber a qué obedecen estos conceptos y qué quieren decir. Asimismo, 8 años más tarde, es decir, 1988, Carol Pateman escribe El contrato sexual para describir cómo el sistema de parentesco y la subordinación social de las mujeres en la cultura se debe a un contrato sexual que precede al moderno contrato social y previo a las relaciones de producción que organiza a las clases sociales. Este contrato sexual definiría el lugar de subordinación que vamos a ocupar las mujeres dentro de la organización social patriarcal. Junto con ello, se considera la pérdida absoluta del control de nuestros cuerpos y, por tanto, ¿cierto?, del control de nuestra potencialidad creadora, que es dar vida, parir hijos. Queramos ejercerlo o no, pero sabemos que en la heterosexualidad obligatoria el parirle hijos al sistema se transforma, ¿cierto?, en una obligatoriedad. De esta manera, a través del contrato sexual, el padre se presenta como el detentor del poder, ya sea en la familia o en todos los espacios sociales, pero este poder en la familia lo hace tanto con la mujer como con sus hijos. Los hijos se les arrebatan a las mujeres, ya no les pertenecen. Y a las mujeres, además, se nos van restringiendo una serie de otros espacios porque son los hombres, ¿cierto?, al sostenerse como este pater family o, ¿cierto?, quien detenta el poder en todos los otros espacios, porque además este lugar de los hombres va a estar dotado, ¿cierto?, de un valor simbólico y un prestigio social que las mujeres no vamos a encontrar, por más que tratemos de buscarlo a través de la igualdad. Y este prestigio social se lo autoproclaman como si fuera algo innato. Así el régimen político, y no olvidemos esto, cuando hablamos de heterosexualidad, es un régimen político, ¿ya? Y el contrato sexual, por consiguiente, se configura a partir de esto la expropiación de nuestra potencialidad creadora de vida, es decir, la capacidad de parir o no parir también, y simbolizar nuestras experiencias como mujeres madres, que además, como es una institución que está ligada a la heterosexualidad obligatoria, está tomada y codificada por el propio sistema, volviéndose a la vez una esclavitud y una virtud. Tiene esta dualidad. De la misma forma, significa la pérdida de capacidad para hacer orden simbólico propio desde nuestros cuerpos. Por tanto, todo va a estar definido desde un otro, algo externo, que no es el sistema, sino que es el orden simbólico masculino, es el hombre. Queriendo anular, por supuesto, la existencia lesbiana a través de la negación, borrando la genealogía femenina, que nos permita identificarnos y amar a nuestras semejantes. Sin embargo, y a pesar de las violencias sistemáticas con las que los hombres han logrado no solamente establecerse como el parámetro o la medida del mundo, sino que han hecho sociedad, cultura y toda una tradición de historia, pensamiento androcéntrico que recae sobre nuestras existencias, pese a todo ello, las mujeres, tanto las del pasado
como muchas de nosotras en el presente, desafiamos a cada momento la institución política de la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. ¿Cómo? Creando espacios de libertad, buscándolos. Como por ejemplo, no ejerciendo la maternidad, no emparejándose con hombres, conviviendo con ellos o casándose, seamos o no lesbianas. O separándose de la pareja heterosexual si es que la tienen, si es que se está en alguna relación heterosexual. O también rompiendo vínculos de parentesco con hombres. Esos que nos han dicho que son por toda la vida, porque la sangre ata, la sangre une, la sangre tira, una mierda eso. No podemos romper esos vínculos. Y esos son los vínculos a través del sistema de parentesco donde nos han dicho que son esos vínculos irrompibles y que nos sentimos atadas o forzadas a convivir con esos hombres y con esos vínculos. ¿Por qué? Porque muchas, o el sistema de parentesco se configuró para que estos espacios nos esclavicen a través de los roles de género y los roles que están asignados, por supuesto, al interior de los sistemas familiares. De la misma forma, también modificamos nuestras estéticas, ¿ya? Eso quiere decir que ya no más codificación femenina patriarcal, con nuestra ropa, nuestro pelo, las depilaciones, la cintura, los maquillajes, los zapatos con taco, etc. Ataduras que implican un esfuerzo banal que no estimula a ser nosotras mismas. Eso es distinto a lo que las pensadoras de la diferencia llaman el adorno femenino y el cuidado del cuerpo, del que varias mujeres escribieron y experimentaron también como formas de resistencia al sistema patriarcal. Y por sobre todo, una de las resistencias más importantes al sistema heterosexual o al régimen político heterosexual es elegir a otras mujeres como compañeras de vida, sean estas de profunda amistad o eróticas, como nuestras relaciones fundamentales, llenando el espacio vital con relaciones e intercambios femeninos entre mujeres. Lo que las italianas han dicho en frases como estas. Dicen, entre mí y el mundo, otra mujer. No es casual entonces que a estas resistencias, ya por ejemplo en el siglo III, Agustín de Hipona escriba una carta que se hace pública dirigida a su joven hermana que ha ingresado a un monasterio, un convento. ¿Por qué? Porque teme que esta hermana, esta joven chica, inicie prácticas de amor y erotismo con otra mujer. Porque precisamente fueron en los espacios monásticos, conventos o abadías, donde las mujeres no solo desarrollaron formas de espiritualidad o religiosidad distintas, sino que también pusieron en práctica relaciones intensas de amistad, lo que la Adrienne Rich llama el continuum lesbiano. Pero el continuum lesbiano. ¿Y se puede hacer un pequeño paréntesis de eso? ¿O lo dejamos para la pregunta? Hablemos del continuo. Ya. Okay. Sí, porque si no me salgo de... Pero es una buena pregunta. Entonces, claro, como les decía, en estos espacios no solo se ponía en práctica otras formas de espiritualidad, sino que también relaciones intensas de amistad. Estas relaciones que no necesariamente establecen un vínculo erótico, sensual, sexual, ¿ya? Pero sí mucha intensidad, mucho amor en esas prácticas y por tanto la Rich la aborda como el continuo lesbiano. Pero también están el amor erótico entre monjas o célibes. María Milagro Rivera reconoce en estas formas de espiritualidad o religiosidad una evidente resistencia al régimen de la heterosexualidad obligatoria y por otro lado también el espacio de creación de simbólica propia
Esto quiere decir alejarse de los códigos patriarcales para interpretar el mundo. Es decir, crear palabras, orden simbólico, relación de intercambio, mediación entre mujeres. ¿Y esto cómo se hace? A través del diálogo exclusivo entre mujeres al interior de estos espacios. ¿Cómo? Haciendo uso de la palabra tanto hablada como escrita, donde practicaron y también experimentaron todo tipo de sensaciones, estas que conocemos como las revelaciones místicas, visiones, dando además rienda suelta al desarrollo intelectual y de las artes, que hoy sabemos por estos estudios que han hecho muchas mujeres de esta época, es que ellas no solamente dedicaron su vida a prácticas espirituales, muy común en esa época, sino que también al estudio profundo de la naturaleza, de la física, la matemática, la astronomía, la arquitectura, la anatomía femenina, la estética, la alimentación, entre muchas otras prácticas. Entre ellas podemos encontrar a Juana Inés, Hildegarda, Rochvita, Drusiana, Trotula, Eloísa, Teresa de Jesús, solo por dar algunos nombres. Es importante entonces mencionar que el monacato femenino o las abadías, la diferencia entre estos era que las abadías no se hacía voto de pobreza, ¿ya? Eran más bien espacios de creación que lo hacían las mujeres más aristócratas. Sin embargo, todos ellos albergaron por varios siglos a comunidades de mujeres, en su mayoría de la nobleza, y que fueron espacios donde éstas se refugiaron especialmente para huir del matrimonio. Esto significó declarar la clausura hacia el deseo heterosexual. Es decir, las mujeres se hacen castas, mas no vírgenes. ¿Por qué esta diferencia? Que la ha desarrollado con mayor profundidad la María Milagro Rivera. La diferencia es, entendiendo que las mujeres vivimos bajo un contrato sexual, significa que todas y cada una, las nacidas mujeres, necesariamente vamos a ejercer la heterosexualidad obligatoria y el sistema de parentesco. Por ello, la castidad se visibiliza como una forma de parentesco, pero espiritual. Es decir, casarse con Dios, pero sin sexo. Y con las otras mujeres del convento, quienes pasarán a ser sus hermanas. En cambio, la virginidad se fundamenta en la disposición del cuerpo de las mujeres para ser intercambiado, vendido, concedido, negociado. ¿Para qué? Para ser penetrado o violado. La virginidad es un código fundamentalmente patriarcal, no nos pertenece ese código. Y en este código rige la reglamentación que incorpora el tipo y el grado de pertenencia que va a tener una mujer a uno o más hombres. Y además determina quién puede o no acceder a ese cuerpo. De ahí el clásico tabú del incesto, ¿sí? Relaciones que están negadas o prohibidas, que con tu padre, tu hermano, no sé, con alguien de tu sangre, etc. O también por temas mucho más como territoriales, ¿sí? Si eres musulmán no puedes tener relaciones sexuales con otros pueblos porque ahí hay conflicto y las mujeres son ese conflicto, el cuerpo de la mujer. El cuerpo virgen, por tanto, es ley general para las mujeres insertas en el régimen heterosexual, contrato sexual, sistema de parentesco. Y todo esto basado en la pareja heterosexual, donde estamos además a ser destinadas siempre de alguien, a ser siempre de alguien, ser hijas de, esposas de, y en este caso las monjas serían de Dios. No obstante, llevar una vida célibe o casta fue un recurso para ejercer la libertad a las mujeres en esa época, pese a los escasos registros con los que se puede contar, menos de los que probablemente existieron,
ya sea por el caso de que las primeras mujeres, las llamadas, por ejemplo, célibes activas, que eran más bien peregrinas entre los siglos I, II hasta el IV, por ejemplo, se dedicaron a peregrinar, a viajar, y no muchas de ellas, bueno, como no había acceso a la escritura o sus escritos no eran consideradas como algo importante para estar en los registros, se perdieron muchos de ellos y otros también tergiversados o borrados o quemados y eliminados por los hombres y todo el sistema. No obstante, sí hay muchos registros durante los siglos XII y XIII, donde muchas de estas mujeres se dedicaron fundamentalmente al trabajo intelectual. No obstante, hay conocimiento, ya sea por ellas u otros que han escrito sobre ellas, aunque sea para criticarlas, algo común en la escritura y pensamiento masculino. Sabemos, a partir también de esas críticas, que ellas conformaron una amplia gama de grupos y movimientos para hacer de sí mismas mujeres activas y libres, en una cultura que las quiere y nos quiere aún quietas y calladas. Todas ellas hicieron abandono de sus hogares y de sus riquezas, siendo peregrinas o monjas en monasterios y conventos con otras mujeres. Otras fundaron abadías con sus propios recursos. No lo hacían solo las mujeres jóvenes, sino que también las adultas, que decidían ingresar a estos espacios una vez ya casadas y dado hijos a su esposo, cumpliendo con el contrato sexual o bien cuando enviudaban. Bueno, voy ahora brevemente dar a conocer algunos ejemplos de grupos o de mujeres o prácticas que se llevaron a cabo para poder resistir al régimen heterosexual. Por ejemplo, el viajar, ¿ya? No estaba permitido, no es una actividad. El viaje no fue ni sigue siendo para las mujeres, pese a que nos desplazamos ¿cierto? Tenemos mucho más acceso y hoy en día viajar no es una prohibición para las mujeres, pero sí sigue teniendo altos riesgos, ¿ya? Para nosotras esto. Pero viajar en una sociedad patriarcal, dicen, ¿cierto?, todas las historiadoras, que siempre ha contemplado un alto riesgo para nosotras, y entre el siglo I y II estuvo bastante prohibido para las mujeres, porque lo que se acostumbraba, que el único desplazamiento que se llevaba a cabo era cuando las mujeres se casaban, ¿sí? Ahí ellas se trasladaban o se desplazaban al lugar, a la tierra o al pueblo donde iban a vivir con su nueva familia, que era la tierra donde pertenecía el esposo o el marido. Por tanto, el comportamiento de las mujeres está principalmente asociado a un sedentarismo en la casa familiar, recluida entre las paredes, en las cuatro paredes, esperando a que llegue su marido después de los viajes o de todo lo que hacen en su vida pública, y esperando a que escucharlo atentamente, a que cuente sus grandes hazañas. Bueno, durante el siglo I y II, muchas mujeres, pese a esto, y que han sido clasificadas como célibes activas, fueron mujeres que optaron por la castidad, pero sin orden monástica, y se dedicaron a viajar y a ejercer la predicación. Mujeres como Paula, Fabiola, Melania la Vieja, Melania la Joven, o Egeria. Egeria principalmente, hay registros de su obra, de sus peregrinaciones, y que se llama Itinerarium. Ella realiza un viaje por 3 años, que está documentado, pero son sus manuscritos, son cartas que ella durante el viaje va redactando sus experiencias, y le escribe a las mujeres que la esperaban en su lugar o en el lugar al que ella pertenecía. Por tanto, Egeria fue una mujer clasificada como una mulier viril, una mujer que se sale de los roles
¿cierto?, establecidos para las mujeres, porque viajaba como un señor, como un hombre, y no ejercía el rol clásico de la mujer de estar en la casa. Disculpa, ¿cómo se llamaba? Disculpa, ¿cómo se llamaba? Egeria. Después del almuerzo. Para Egeria, bueno, ella viajaba por mucho placer, pero principalmente ella viaja para poder ir a verificar por ella misma si lo que había leído en los libros, en los registros de historia o lo que existía en su época era verídico. Iba a los lugares para comprobar, y esos eran los relatos que ella luego enviaba por carta a las mujeres, a sus amigas, estas amigas íntimas con las que ella se relacionaba. Iba de ciudad en ciudad escribiendo cada peregrinación dedicada a su grupo de mujeres, con quien tiene fuertes lazos, y dedica su obra llamándoles a ellas siempre en sus cartas mis domaes, mis sorores, que significan mis dueñas y hermanas, o mi lumen meu, mi luz, luz de mi vida. Egeria se atreve en su época a viajar como un señor, apropiándose de los espacios simbólicos y materiales exclusivos para los hombres, rompiendo con la estructura de estos roles asignados a las mujeres. Y ella representa entonces lo que se conoce como las mulieres viriles, esas que no se ajustan a los contenidos ni materiales ni simbólicos de su sexo. Podríamos decir una mujer lesbiana más no masculina, más no hombre. Sin embargo, las amenazas no se hicieron esperar, y existe un registro de una carta de San Jerónimo que incita a detener los viajes a estas peregrinas con la amenaza de la violación. Es decir, se valida la violencia sexual para detener el desplazamiento femenino. Esto conllevó posteriormente a que solo las mujeres aristócratas pudieran seguir viajando, aunque cada vez más reducido, porque tenían que considerar llevar escoltas y un montón, ¿cierto?, de gastos para poder hacer estos desplazamientos. Y también hizo efecto en las célibes activas, quienes fueron recluidas también o llevadas al monacato, o ellas mismas también se ingresaron en los monacatos para poder seguir ejerciendo esta libertad y estar en vínculo con otras mujeres, y así de manera progresiva, y ya posterior al siglo IV, yo diría más bien en el V, decae y desaparece el viaje como una práctica para las mujeres. Bueno, y sabemos muchas de nosotras por experiencia en la actualidad que han pasado cosas y situaciones súper heavy cuando las mujeres viajan y dicen que cómo viajan solas porque los peligros y qué sé yo. Entonces la amenaza de la violación convierte a estas mujeres célibes, ¿sí?, en vírgenes. Por tanto, son llevadas o obligadas a la clausura entre las paredes del monasterio. Otra forma de resistencia para la heterosexualidad obligatoria es la deformación y la automutilación. Lo que Schulenberg llama la deformación sacrificial. Esto es una práctica de deformación corporal, principalmente del rostro, con la finalidad de ¿qué? De evitar el deseo heterosexual, el deseo en los hombres. Habitualmente las mujeres que no deseaban casarse y las monjas se amputaban la nariz para cumplir con este objetivo. También fue un recurso muy utilizado inclusive por las mujeres que estaban al interior de los monasterios o conventos, porque muchos de estos espacios no eran tan seguros en términos materiales. Por tanto, no contaban con plena seguridad y podían ser invadidos en cualquier momento, sobre todo en contextos de guerras internas. Por ende, la amputación o la deformación fue también una práctica para detener este deseo heterosexual. Y aquí encontramos una mujer que se llama Oda de Ribreuil, voy a decirlo en castellano. Es considerada la mujer inspiradora del movimiento beguino, quien se mutiló la cara para no casarse. Otras expresiones, y aquí, bueno, disculpen que me extienda un poquito, ¿no? Otra expresión son las beguinas. Ya aquí estamos hablando de las beguinas en el siglo XII. Fueron mujeres que también experimentaron formas de espiritualidad o religiosidad, pero de manera libre. Ellas no se
sometieron al claustro o a los monasterios, sino que lo hicieron más bien en espacios abiertos, comunitarios, los bosques, qué sé yo, los campos. Y no estaban, por tanto, sujetas tampoco a ningún tipo de reglamentación para mantener un diálogo, ¿cierto?, religioso o espiritual, y aunque sí practicaban la castidad. Fueron mujeres que hicieron de su vida una práctica de pensamiento libre y de trabajo, también de mucho trabajo intelectual. Es necesario también comentar que en el contexto social, el que yo estoy describiendo, las beguinas principalmente, y previo a la Inquisición, además de las beguinas, hay múltiples movimientos llamados movimientos heréticos, donde mujeres de todas las clases sociales participaban, donde la gran mayoría de las que conocemos, si bien provienen de familias nobles o vinculadas a la realeza, no obstante, su situación como mujeres era tal que elegían abandonar toda clase de privilegios, si es que así se les puede decir a eso, privilegios, y dedicarse en muchos casos al vagabundaje o a la limosnería, también como una forma de escape a la heterosexualidad obligatoria. También encontramos a las expresiones como las muradas o las emparedadas del siglo XII también, que fueron otra expresión de religiosidad, pero mucho más drástica, mucho más extrema. Estas son mujeres que se recluían en una celda que las tapiaba alrededor de su cuerpo, ¿ya? Y estaban ancladas al muro de una ciudad. Era más bien un fenómeno urbano, y se mantuvieron así, o esta práctica se mantuvo hasta finales de la Edad Media, y ellas fundamentalmente vivían de limosna y se dedicaban a la contemplación, y las personas acudían a ella en busca de consejos espirituales, ¿ya? Muchas de ellas experimentaron visiones o revelaciones místicas, y hay textos y obras de estas mujeres, ¿cierto?, con sus revelaciones y estas experiencias. Otra mujer que también es bastante conocida, que es Guillerma de Bohemia, en el siglo XIII, fundadora de las Guillermitas, que fue una corriente religiosa públicamente declarada herética. Ella por sus obras, ¿sí?, se le enjuició, se le llevó, ¿cierto?, a la hoguera, porque en sus escritos ella hacía una declaración así bastante pública, donde no quería mediación para tener palabra o diálogo con Dios. Entonces fue catalogada de esa forma. Bueno, hay muchas expresiones más, hay muchas mujeres que sabemos que los registros son escasos, pero si ya sabemos, tenemos este previo conocimiento, es necesario que vayamos a esos registros, vamos a las fuentes, busquemos en esas mujeres, aunque nos separen siglos de distancia y formas totalmente distintas, ahí hay libertad femenina, ahí hay resistencia, tenemos que buscarlas también en esas prácticas. Por tanto, quiero concluir diciendo que las nacidas en un cuerpo sexuado femenino sabemos cómo se vive en una civilización construida sobre la base de una superioridad que se han autoasignado a los seres humanos nacidos hombres. Y que en razón de lo mismo, incesante es la búsqueda de la libertad. Por ello no podemos analizar la historia de nosotras las mujeres omitiendo las experiencias de libertad femeninas y no de liberalidad o liberación que está arreglada hacia la homologación con los hombres. Si seguimos hoy buscando esa libertad es porque sabemos que ninguna ley o negociación, ni menos la equidad o colaboración de nuestros compañeros no la darán. Por ello buscamos y rescatamos estas experiencias de libertad femenina, precisamente para saber que no estamos en el vacío histórico en el que han querido situarnos. Estos encuentros y conversaciones entre mujeres nos darán la energía para seguir creyendo que el patriarcado no lo copa todo, como dicen las italianas en El fin del patriarcado. Por ello, las pensadoras de la diferencia sexual plantean que en esta época, la medieval, alta y baja Edad Media, existió mucha más libertad femenina de la que hoy podemos jactarnos, sobre todo por la invasión de las teorías que niegan el cuerpo y la existencia de nuestra diferencia sexual y disfrazan todo de orientación o identidad. Por ello, la existencia lesbiana debe anclarse en la búsqueda de la historia de las mujeres,
que al igual que nosotras no quisieron vivir en el régimen de la heterosexualidad obligatoria. Pero tampoco queremos la homologación con los modelos masculinos. Una cosa es romper con el régimen político heterosexual al amar a otra mujer y tener erotismo con ella, pero otra es negar el cuerpo y su potencialidad. No hay cirugía que valga la pena para nosotras, las mujeres lesbianas, porque la masculinidad más o menos hegemónica nunca nos hará libres.